¿qué tal? Bendiciones. Viviendo la reflexión a la que estamos invitados en este tiempo navideño, en esta octava que es la segunda más importante del año litúrgico después de la octava de Pascua, pues viene a nuestra mente un tema a reflexionar en función del evangelio que leíamos pues el día 28 con motivo del Día de los Inocentes y que podemos también anexar de una manera maravillosa con la celebración del domingo, que normalmente el domingo inmediatamente posterior a la Navidad, pues lo hemos dedicado al tema de la Sagrada Familia, ¿ok? Entonces, dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 16, que Dios le da una orden muy marcada a José en esta vivencia de lo que iba a ser el genocidio producido por Herodes. Dice, levántate, toma al niño y a su madre y huye. Ok, vamos a partir de las dos primeras verbos, por decirlo de alguna manera, que son mandato de Dios y que nos pueden invitar a entender mucho de lo que estamos viviendo y del llamado que Dios nos hace en este momento. Levantarse y tomar al niño y a su madre. Si lo vemos desde un punto de vista de lo que estamos viviendo en la actualidad, si vemos las situaciones que actualmente afectan a la familia, que afectan a nuestros jóvenes, que afectan a nuestros niños, incluso a los no nacidos, porque bueno, un tal caso como hoy, 29 de diciembre, estamos viendo cómo Argentina en el Senado están debatiendo la legalidad del aborto. O sea, ven qué interesante, un día después del recuerdo de la matanza de los inocentes, pues nos damos cuenta que en los países, y bueno, Costa Rica tampoco anda muy alejado de esa realidad, todavía se sigue debatiendo sobre seguir matando inocentes. Qué triste, qué dolorosa esta realidad que estamos enfrentando. Pero al final no es la única que podemos decir afecta a nuestra sociedad actualmente. Hay una crisis de valores donde se ha perdido el valor de la vida, donde ya a nadie le interesa violentar la vida de otra persona, sea pues como decirlo, o por un asalto o inclusive por un ajuste de cuentas, donde ya no hay nadie en la carretera tiene ningún reparo en el mejor de los escenarios gritarte hasta de lo que te vas a morir. Y si eso no lleva a un tema de peleas en vía pública, pues al final donde el tema de las drogas, cuánta gente está muriendo en este momento por pues temas relacionados a la drogadicción, al narcotráfico. Entonces, inclusive personas inocentes que no tienen nada que ver con el tema también se han visto afectadas por balas perdidas, por ajustes de cuentas, etcétera. Entonces, nos damos cuenta de que al final estamos viviendo en una especie de genocidio, donde el hombre está perdiendo justamente ese sentido de amor y de respeto por la vida del otro. Y ante esas circunstancias uno puede sentirse un poco triste o sentirse desesperanzado porque verdaderamente hay temas que a veces sentimos que se nos escapan de la mano. Pero la solución en parte de todo esto que estamos viviendo nos la dio este evangelio en este par de verbos que son mandato de Dios. En primer lugar, levantarnos. Y cuando se trata de levantarnos, no se trata únicamente de alzar nuestra voz, que evidentemente es necesario, sino también levantar nuestro espíritu en temas de oración. Porque verdaderamente gran parte del problema que estamos viviendo en nuestra cotidianidad es porque nos estamos alejando de aquellas cosas que verdaderamente nos deben de acercar a Dios y nos deben de dar ese impulso para poder tomar la voz cantante y poder luchar por nuestro derecho a creer y por defender los ideales del Evangelio, los cuales actualmente son pisoteados principalmente por la inactividad o por la pasividad de cada uno de nosotros, del cual inclusive yo me puedo sentir parte del problema. Y es que debemos empezar por dos elementos fundamentales. Primero, la vida espiritual, la oración, el rezo del Santo Rosario, participar de los sacramentos. Obviamente, juntarnos como iglesia a formarnos, que es el segundo elemento, el tema de la formación. Hoy es necesario que seamos conscientes y sobre todo
que tengamos convicción de aquello que la iglesia nos enseña. Pero hoy muchas veces también nosotros mismos dudamos de las enseñanzas de la iglesia, y principalmente no es porque la iglesia esté equivocada, es porque simplemente no conocemos la enseñanza y la doctrina de la iglesia. Entonces, obviamente, para poder levantarnos, creo que el principal capacidad de levantarse una persona es cuando tiene fuerza para hacerlo. Y nosotros es necesario que nos llenemos de fuerza espiritual para poder levantarnos a defender la fe. Y viene la segunda parte del segundo verbo, tomar a la madre y al niño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo entenderlo? Debemos empezar a evangelizar en nuestros propios hogares. Debemos empezar a darle a nuestros hijos, a dar a nuestras parejas, a darle a nuestros padres, incluso si es necesario, ese empujón para que sean evangelizados y puedan de esa manera poder enfrentar todas las circunstancias que estamos justamente viviendo en este momento. ¿Cuál es el gran problema? Que nos hemos dedicado, y no es que sea crítica, pero es necesario entender que a veces nos dedicamos tanto por las cosas externas, por las cosas pues materiales, o para evitar el qué dirán, y a veces nos olvidamos de lo verdaderamente fundamental, que es justamente el poder dar esos valores, esas enseñanzas, que se conviertan en esas guías que lleven a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores, a todas esas personas a poder moverse dentro de la vida sin negar el valor evangélico. Y eso también va incluido a aquellos que hemos formado parte de grupos de pastoral, que formamos parte de grupos activos dentro de la iglesia, que es esa capacidad de evangelizar a aquellos que están a nuestro cargo y a nuestro cuidado. ¿Para qué? Para que podamos juntos defender los ideales evangélicos. Y es que es importante eso. Y hay un tema muy fundamental, que también lo recordamos, reitero, el domingo con la celebración de la Sagrada Familia. Es en el hogar donde los niños empiezan a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. No podemos esperar como padres de familia a que sean las escuelas las que les enseñen valores civiles, cuando inclusive hay dentro de muchos contextos sociales pues ideologías que más bien quieren hacer que justamente eso que debería ser un lugar de enseñanza de valores se convierta en un lugar de adoctrinamiento, donde inclusive se nieguen los valores fundamentales cristianos, empezando por el valor de la vida. Pero bueno, también hay muchas, pues en este caso, personas docentes que se encargan de inculcar valores, pero no podemos pretender que eso sea algo que se aprenda ahí. Ya debe de venir desde el hogar. Y más aún también el tema de los valores cristianos y la enseñanza de la fe. No podemos pretender que tengan que llegar hasta que empiecen el proceso de formación para la catequesis, para algunos de los sacramentos, para que empiecen a aprender sobre la fe de ellos, del credo, del Padre Nuestro y demás. Entonces, ahí entramos en un tema muy importante, de que nosotros como padres de familia, nosotros como hermanos mayores, nosotros como personas que estamos a cargo de gente, de pequeños que están creciendo, somos los invitados en el hogar a empezar a dar esa formación de valores, tanto para la vida civil como la enseñanza de nuestra fe, que hoy debe ser defendida con mayor vehemencia y con mayor fuerza que la demás. Entonces, vean qué importante, pero volvemos a ese par de verbos que nos da el Señor. Levantarnos. ¿Cómo nos levantamos? Evangelizándonos. ¿Y qué hacer y cómo reflejamos el tomar al niño y a su madre? Evangelizándolos. Pero vean el orden. Yo no puedo evangelizar si no me he evangelizado yo mismo, si no he tomado mis momentos para orar, si no he tomado mis momentos para leer la escritura, si no le dedico un tiempo de calidad, de conciencia y de apertura a mi vida sacramental, si no visito el Santísimo, que bueno, obviamente en estas épocas de pandemia es un poco más difícil, pero bueno, si pasamos frente a una iglesia, un persignarse y un saludito al Señor al frente del templo no nos quita ni 5 minutos y nos ayuda a poder crecer en
en ese sentimiento y en ese espíritu de fe que es necesario para poder anunciar el reino de Dios. Entonces, vean qué importante esa necesidad de primero evangelizarme para poder evangelizar, de poder primero levantarme para después tomar al niño y a su madre, tomar a las personas que Dios me ha dado a cargo para que puedan ser preservadas de todo ese montón de ideologías, de todo ese montón de situaciones que quieren robarle a todos los demás ese deseo de Dios de salvarnos y de tener conocimiento de la verdad. Ven qué importante se vuelve entonces que nosotros tomemos una conciencia de que verdaderamente estamos llamados a evangelizar, que estamos llamados a servirle al Señor, que estamos llamados a caminar en su gracia y sobre todo a ser testimonios, primer lugar en nuestros hogares. Entonces, dediquémosle tal vez menos tiempo a las redes sociales, un poquitito menos de tiempo a la televisión, un poquito menos de tiempo a los videojuegos, aunque sea 15 minutos menos. Y dediquémoselo a crecer y dedicárselo un poquito a poder comprender más del Señor. Es un propósito muy noble y muy digno y muy necesario en estos tiempos. Porque verdaderamente lo que nosotros no enseñemos en nuestros hogares, lo aprenderán muchas veces del mundo. Y el mundo a veces no es el mejor de los consejeros, ni el mejor de los maestros, ni el mejor de los guías. Pero también es necesario tener una actitud responsable y ser capaz, y que para guiar, primero necesito haber sido guiado. Para evangelizar, necesito evangelizarme primero. Necesito tener ese encuentro con el Señor al cual todos estamos llamados. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente ese entusiasmo, esa alegría y esa confianza de escuchar su voz y de levantarnos para poder tomar a nuestros hijos, tomar a nuestras familias, tomar a nuestras comunidades, tomar a nuestros vecinos, tomar a todo el que Dios quiera poner a nuestro cargo y poder protegerlos de este mundo que quiere destruir, de este mundo que quiere robar la paz, de este mundo que quiere poner a elegir o que quiere darse la tarea de demostrar dónde hay vida o dónde no hay vida, quién es digno y quién es indigno. Veamos el caso, reitero, de Argentina. Hoy se está debatiendo sobre el derecho tan elemental de la vida. Y a nosotros nos puede pasar también si no aprendemos a levantarnos y a defender nuestra fe, a defender nuestras convicciones y verdaderamente decir, como aquellos cristeros en la época mexicana de esa guerra, ¡viva Cristo Rey! Cristo es nuestro Rey y nuestro Señor y es aquel que tiene la verdad completa. Entonces, en oración, pidámosle al Señor ese don de poder levantarnos y de proteger evangelizando. Y así de esa manera poder ser sal y luz. Que Dios les bendiga y un fuerte abrazo.